Bien, jovencitos, un gusto de saludarlos. Vamos a realizar el tema de teoría de conjuntos. Vamos a trabajar las operaciones entre conjuntos. La primera operación se llama unión o reunión. Ahí está cómo se denota con una U. ¿Y qué significa? Todos los elementos del conjunto A, también los del conjunto B, todos. Como te das cuenta, es todos los elementos que están contenidos en la parte sombreada. De la misma manera tenemos la intersección. La intersección se denota con esa U invertida, al revés, ¿no? Y la intersección significa los elementos en común que tienen los dos. Mira la gráfica, la intersección solamente es lo que está en la parte central, o sea, la parte que es simultánea a los dos conjuntos. La diferencia se denota con un signo menos, ¿no? Significa los elementos que le pertenecen a la pero no le pertenecen a B. ¿Ya? Por eso se sombrea como una media luna. También tendríamos la diferencia simétrica, que viene a estar representada con un triangulito. Y esto significa los elementos de A menos B, pero unidos con B menos A, ¿no? También se le puede decir que es la unión de todo, quitándole la intersección de todo. Por eso es que te queda dos medias lunas, tal como está en la gráfica representada. Finalmente tenemos la operación llamada complemento. El complemento significa los que no le pertenecen al mismo conjunto A. Por eso es complemento de A. Tiene varios símbolos, mira. Entonces el complemento de A significa lo que no es de A. ¿Ya? Entonces es la parte exterior. Si el conjunto A era 1, 3, 5, 7, el complemento de A serían los pares. 2, 4, 6, 8, 9, porque son los que están fuera de los elementos de A. Ese es el complemento de A. Todo esto lo vamos a repasar en la secuencia de trabajando en clase. Si se sabe que el conjunto A es 7, 8, 9 y el B es 4, 6, 8, determine A diferencia simétrica con B. Pero para hallar A diferencia simétrica con B, necesito tener A unión B y quitarle la intersección. Hay dos formas, esta es una de ellas. Si yo tengo A unión B, sería todos los elementos. A ver cuáles son todos. 4, 6, 7, 8 y 9. Los he juntado todos, ¿no? Y si yo tengo la intersección de A con B, serían los que se repiten. ¿Quiénes se repiten? Bueno, se repite el número 8 solamente, ¿no? Sí, porque ninguno otro se repite. Entonces la diferencia simétrica, que está representada con un triangulito, sería todos los de la unión quitándole la intersección. El único que le quitaría sería este 8, ¿no? Entonces me va a quedar el 4, el 6, el 7 y el 9. Esa es la diferencia simétrica. Todos los de la unión quitándole los que se repiten, la intersección. Si A es A, B, C, B y B es B, C, D, calcula número de elementos de la unión. Vamos a poner la unión de A con B. La unión son todos los elementos, pero no hay que repetirlos. Por ejemplo, si pones A, ya los A los has utilizado. Si pones el elemento B, ya has copiado la B y no importa que aparezca varias veces. Tú solamente la vas a anotar una sola vez. Si pones la C, también date cuenta que ya estás anotando todas esas. Y por último le pondrías la D y entonces estarías tú anotando las D que están aquí. Veo que no hay ningún elemento, por eso le puse una rayita para que no se me olvide ninguno. Esa N significa cardinal o número de elementos de la A unión B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de A unión B? 1, 2, 3, 4. Entonces, eso te está pidiendo. Cuando veas una N, significa número de elementos. No te pregunta cuáles son, sino cuántos son, sin repetir. Si A, diferencia simétrica con B, es 3, 4, 5, 6, y la unión es 3, 4, 5, 6, 7 y 8, me piden determinar los elementos de la intersección. Podemos hacerlo directamente con la fórmula
porque sabríamos que la diferencia simétrica es la unión quitándole la intersección, ¿no? La intersección. Pero aparte de eso también podemos hacer con una gráfica, ¿ya? De cualquier manera, si yo le voy a poner así, diría que estos elementos son 3, 4, 5 y 6. Y son iguales a la unión que ya me habían dicho que era 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quitándole los de la intersección. Así. Esto quiere decir que los de la intersección tendrían que ser los elementos que estamos viendo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, quitándole los que quedaron en la diferencia simétrica. Los que quedaron es 3, 4, 5, 6. Si yo le voy a quitar 3, 4, 5, 6, veo que los elementos sobrantes son el 7 y el 8. Por eso se sobreentiende que estos son los de la intersección, ¿no es cierto? Porque le he quitado el 7 y el 8 y por eso me quedó la diferencia simétrica. Le he hecho como la fórmula, pero al revés, ¿no es cierto? Continuamos entonces. Si el número de elementos de la intersección de A con B es 13, el número de elementos de A es 15 y de B es 39, hallar número de elementos de la diferencia simétrica. Ahora sí vamos a hacer con un gráfico que es lo más conveniente. Entonces aquí tenemos el conjunto A y aquí tenemos el conjunto B. Pero bueno, nos dice que en la intersección hay 13 elementos. Entonces acá le voy a poner 13. Ahora dice que en el conjunto A hay 15, pero estos 13 son parte de ellos. Solamente le tienes que restar. 15 menos 13, entonces acá tiene que haber 2. En B son 39, pero aquí hay 13. Tendrían que haber 26 para completar los 39, ¿no? 39 menos 13, 26. Calcula el número de elementos de... Mira lo que te está pidiendo. Te está pidiendo el número de elementos de A diferencia simétrica con B. ¿Te acuerdas que es estas partes? Las dos medias lunas. Lo que estoy aquí sombreando de verde, eso es. Esta parte y esta parte que está acá. Entonces a eso le llamamos diferencia simétrica. La unión menos la intersección. Entonces eso significa que el número de elementos de A diferencia simétrica con B sería 2 más 26 y el resultado es 28. De esa manera. De la misma manera aquí lo vamos a hacer con un gráfico. Entonces aquí tengo el conjunto A, aquí tengo el conjunto B y todo está dentro del conjunto universal. Pero ahora dice que la unión es 40, A tiene 33, B tiene 15. ¿Cómo haríamos? Hay una manera muy práctica. Si tú sumas A con B, ¿cuánto te sale? 48. Pero hemos repetido la parte central porque 2 veces la he contado. Repito, sumas A y sumas B. Y quítale la unión. Pero en la unión solamente deberían haber 40. Hay una diferencia de 8. ¿Dónde están esos 8? Aquí, en el medio. A ver, completa lo demás. A son 33. Menos 8, 25. B son 15. Menos 8 sale 7. Y están todos. Si tú los sumas los 3 salen 40. ¿Qué te pide? Otra vez, calcule la diferencia simétrica de A con B. La diferencia simétrica es justamente esto que está acá. Las dos medias lunas. Esas representan la diferencia simétrica de A con B, porque es la unión menos la intersección. En conclusión le voy a poner así. A diferencia simétrica con B, pero solamente estoy hablando de la cantidad, ¿no? Por eso le pongo N. Sería 25 más 7. Entonces son 32 elementos que tenemos ahí, ¿no? 32. Es más, vamos a resolver esto de la gráfica. Aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo el conjunto universal. Me dice que la diferencia simétrica tiene 25. Se refiere a estas dos regiones juntas, pero no sabemos cuánto hay en cada una. Me dice el número de elementos de la unión.
complemento. Esa rayita que tú estás viendo ahí se llama complemento. Esto, donde estoy aquí sombreando, ahí, ese es complemento. Entonces tengamos cuidado con esos valores. Complemento significa lo contrario. ¿Quién está fuera de la unión? Lo de afuerita sería lo de acá, que le voy a poner 8 por la parte exterior, ¿no? Número de elementos del universo son 40. Ya sabemos que son 40 que están acá. ¿Ves? Entonces de esa manera podemos hallar la intersección, pero todavía no sabemos. Si es 40 menos 8, sabría que adentro hay 32. O sea, las tres regiones, aquí, aquí y aquí, son 32. Pero ¿te acuerdas que la diferencia simétrica solamente se refiere a A y C? Como es 32 los tres, pero A y C, porque es la diferencia simétrica, son 25, mejor lo resto de una vez. Entonces, 32 menos 25, entonces aquí deben de haber 7. Ahí estarían los 7. Y ahora, finalmente, me dice la diferencia simétrica es 25, pero ya no habría necesidad de encontrar el valor de A y C por separado, porque lo que te está preguntando es la intersección. Fíjate, te pide el número de elementos de la intersección, y justo la intersección es la que nosotros acabamos de hallar, ¿no? Solamente restando 32 menos 25. Entonces, voy a poner aquí, número de elementos de A, intersección B, es 7. Número de elementos de A menos B, 25, de B menos A, 22, y en la unión son 48. Entonces para ello haremos una gráfica otra vez. Otra vez le pondré el conjunto A, el conjunto B, el conjunto universal. Y ahora me está diciendo que en A menos B, quitándole B, tapándole B, solamente sería la media luna de A. Son 25. B menos A, B menos A. Todo el círculo de B quitándole A se refiere a esta región. Aquí quedaría 22. Y en la unión son 48, pero hasta el momento tengo 47. Si tú lo sumas son 47. Pensé que tenía que haber 48, entonces acá habría 1. Entonces ahora me está pidiendo justamente eso, ¿no? Porque me pide el número de elementos de la intersección. Entonces con solamente saber eso de 48 sabríamos que vale 1. Entonces le vamos a poner número de elementos de A, intersección B, es 1. De esa manera. Aquí tenemos algo parecido, ¿no? Determina M diferencia simétrica con N. Vamos a poner el gráfico otra vez. Tenemos el conjunto M, aquí le vamos a poner conjunto N, pero ahora tenemos los elementos. En M6834, en N9763, y la unión es todo eso. Fíjate, si yo hago la unión de M con N, ¿qué elementos tendría? A ver, vamos a ver de menor a mayor. El 3, el 4, por si acaso, ya puse el 3, el 4. Estoy con M y N. Y ahora me tocaría poner, por ejemplo, el 6, el 7 y el 8. A ver, mira, el 6, el 7 y el 8. Me falta un elemento, el 9. Entonces aquí le voy a poner. Y ahora sí le cierro. Entonces ya tengo todo M unión N. Pero fíjate, todo el universo es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá es 3, 4, 6, 7, 8, 9. Falta el 5, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta de lo siguiente. Aquí ya tenemos la unión, todos los que están adentro. Pero como tenemos la unión, si al universo yo le quito los de la unión, solamente me está faltando el número 5. El número 5 estaría aquí afuera entonces, porque tendrían que estar todos los de adentro y el número 5, ¿no? Muy bien, ahora todos los que están aquí dentro de la unión, no sé en qué parte exactamente estarán, eso vamos a descubrir. Entonces completamos todo lo demás. Entre M y N
se repetían los elementos el 6 y también se repetía el número 3, el 6 y el 3. Pero entonces en el conjunto M teníamos, aparte de esos, el 8 y el 4. Y en el conjunto N teníamos los elementos el 9 y el 7, ¿no? Aparte del 6 y el 3. Ya tengo todos los elementos. Ahora está pidiendo que tenemos que hallar los elementos de M y diferencia simétrica con N, pero M diferencia simétrica con N es esto. Los que están en esas medias lunas. Estos dos elementos y estos dos elementos. Pero si tú lees, no me está pidiendo exactamente esos, porque tiene una comita y no te olvides que la comita que en la parte superior, ¿qué significa? Ahí, complemento. Tenemos que hallar M, diferencia simétrica con N, complemento. O sea, la diferencia simétrica ya la asombré. Pero si yo quiero M, diferencia simétrica con N, pero el complemento sería todo lo contrario, ¿no? O sea, sería el 6, el 3 y el 5. Ordenado, 3, 5 y 6, ¿no? Eso sería el final de toda esta resolución. Tenemos entonces acá conjunto A, B, y nuevamente esto lo tenemos que representar en la gráfica porque así no se entiende mucho. Entonces le colocamos el conjunto A, le colocamos el B, le colocamos el conjunto universal. Te dice complemento de A, 15, o sea, fuera de A. Complemento de B, 20, pero te dice que la unión es 30. Y aparte que en el universo tenemos 40 elementos. ¿Cómo terminamos lo demás? Podríamos operar de la siguiente manera. La unión es 30, todo lo que está dentro es 30, ¿no? Entonces lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente, colocarle de repente algunas letritas. Mira, este es un método muy fácil. A, B, C y D. Son 4 regiones. A ver, fíjate, ¿cuál es el complemento de A? Ya lo que está fuera de A. C más D. Son 15. ¿Cuál es el complemento de B? Lo que está fuera de B. A más D. Son 20. La unión es 30. ¿Pero cuál es la unión? A más B más C. Son 30. Tenemos 3 ecuaciones. Con esas ecuaciones podemos encontrar lo demás. Entonces, a ver, ¿cómo haríamos? También sabemos que A más B más C y más D, todo, es 40. Ya. Entonces sabríamos que si todo es 40 y todo lo de adentro es 30, afuera habrían 10. Voy a borrar entonces esto para indicar que ya tengo este dato. Son 10. Si son 10, mire el primero. C más D es 15. Entonces quiere decir que este numerito de C tendría que ser 5. Ya tenemos acá 5. También tendríamos que A más D es 20. A más D, pero D es 10. Entonces A tendría que ser otros 10. Entonces ya tenemos aquí 10. Prácticamente tenemos todo. Porque la suma de todo es 30. Y hasta el momento es 15. Veo que entonces para que todo coincida, en la parte central tiene que ser 15. Entonces ahora sí tengo todo. Ya, mira. Complemento de A, complemento de B. La unión de A con B. Y tenemos todo. Y lo que me están pidiendo es la intersección de A con B. El número de elementos de la intersección está contenido acá. Por consiguiente le ponemos, para finalizar, número de elementos de la A intersección con B sale 15. Continuamos. ¿Qué operación representa la parte sombreada? ¿Te has dado cuenta que el sombreado en qué regiones se encuentra? ¿Hay sombreado en B? Sí. ¿Hay sombreado en A? No. ¿Hay sombreado en B? En C, perdón. Sí. Entonces el sombreado está en A y en C. En B no hay. Es como si le hubiéramos quitado la A, ¿no? En A no hay. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer como solución, podríamos poner la B
unido con C. B unión con C hubiera sido todo, ¿no? B unión con C. Pero le estamos quitando la región A. Quitamos A, por eso queda todo lo de A en blanco, ¿ya? Entonces, solamente que aquí dice qué operación representa la parte sombreada, sería esta que está acá. Bien, en base a estos ejemplos, entonces ahora tú vas a resolver los ejercicios de tu tarea.